Bien. Bueno, vamos a, vamos a comenzar. Hagamos silencio, así empezamos con la clase de hoy. La clase de hoy es un poco la presentación del curso y vamos a ver un poco la parte de motivación. Eh, Después, cuando hable de la parte un poco administrativa del curso, hablo del tema de las clases grabadas y esas cosas, ¿está? Un poco la idea hoy es entender un poco la motivación, ¿está? Este curso nació como por 2011, 2012, entonces capaz que lo primero había que motivar mucho para entender por qué alguien quería programar en GPUs. Me parece que hoy en día hace falta hacerlo menos. Igual nosotros les contamos por qué llegamos a este tema y por qué nos pareció un tema importante de abordar en ese momento. Este, el, en el equipo docente que somos, bueno, Pablo Esati prácticamente no va a dar clase porque es el decano en este momento de la facultad, pero Ernesto Frechú, que está ahí, yo soy Martín Pedemonte, los tres hicimos nuestro doctorado este, trabajando, programando sobre GPUs, y Manuel Freire, que está ahí, está haciendo su doctorado también programando sobre GPUs. Así que es un tema que hace muchos años que venimos abordando. Y como les decía, lo primero capaz que había que explicar por qué usar GPUs. Creo que hoy en día cualquiera que sabe algo de cómo están, ¿no? Modelos de redes neuronales, dónde se ejecutan y todo eso, dice, las GPUs existen y se usan para hacer cómputo de alta performance, ¿no? Cuando uno necesita hacer mucho cómputo, usa ese tipo de plataforma. ¿Ah? Después voy a hablar un poco del curso, un poco la evolución de las tarjetas gráficas a cómo llegamos a la situación actual, cómo fueron incorporando capacidades de programación, y vamos a terminar un poco con qué es CUDA realmente no, pero una primera aproximación al tema de la performance relativa entre una CPU y una GPU. ¿No? Eh, bueno, desde el punto de vista de por qué llegamos a este tema, tiene que ver con la utilización de hardware secundario para acelerar cómputo, ¿no? Es una tendencia que empezó hace muchísimos años, que tiene que ver con usar otro tipo de dispositivos que permitieran resolver problemas de propósito general y que eso implicara reducciones en el tiempo de ejecución de algoritmos que uno tuviera. Eso en general, mm, nosotros nos movemos en el área un poco como de la computación científica, ese tipo de cosas. Hay un montón de cuentas para hacer si tenés dispositivos que te permiten hacer cuentas eh, más rápido, es algo mejor. ¿Ah? Eh, ¿Por qué GPUs? Bueno, porque en GPUs se da una cosa que se dio durante muchos años, es que hay una presión muy fuerte de la industria de videojuegos para que las GPUs evolucionen año a año. ¿Ah? Si ustedes miran la performance de una CPU en los últimos 10 años, básicamente no ha cambiado mucho. O sea, la computadora capaz es un poquito más rápida, un 5%, un 10%. Si uno mira esa evolución de las GPUs, realmente el salto es mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la gente quiere videojuegos más realistas. El año que viene, no sé, este año sale el GTA nuevo y la gente lo quiere jugar en 4K y que se vea precioso, y eso necesita poder de compra. Ahora, si tuviéramos un dispositivo con mucha capacidad solamente, eso no es pensado para mostrar gráficos. Lo que surgieron son lenguajes de programación de propósito general, ¿ah? Que eso nos permite que un usuario que no trabaja en la parte de gráfica pueda implementar sus algoritmos ahí y hacer cómputos sobre ese tipo de dispositivos.
Nosotros en el curso nos vamos a centrar en CUDA. Después vamos a comentar algunas cosas de OpenCL, que es un estándar que surgió en algún momento, y ahora AMD hace unos años ha sacado HIP, que, que busca competir un poco a este tipo de cosas. Bueno, pero yo les digo que las GPUs tienen mucha potencia de cómputo, mucho más que las CPUs, y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué, qué tanto es eso? Estas gráficas son un poco viejas, pues ya hoy en día ni siquiera salen en la CUDA Programming Guide, pero siempre me parece interesante traerlas para poder ver ese tipo de cosas. Ahí tenemos en azul, que están pintados, la performance de los procesadores Intel trabajando en simple precisión, o sea, en 32, en formato 32 bits, y en doble precisión, que es el formato de 64 bits. En general, en las CPUs, cuando uno trabaja en doble precisión, baja la performance a la mitad, lo que es algo bastante razonable para, ¿no? Si yo trabajo con 32 bits, puedo trabajar el doble de rápido que si trabajo con 64. Eh, bueno, entonces acá estamos viendo como el pico teórico en gigaflops que puede computar esas CPUs. Por acá la de y en verde tenemos lo mismo para las tarjetas NVIDIA, ¿no? Las de esa generación. Ahora tengo, creo que con nombres, pero no es importante cuáles son. Pero si se fijan, más allá de la diferencia con esto, la forma de crecer es mucho más empinada que la que tienen las CPUs, ¿no? Bueno, acá está con nombres, ¿ah? También son bastante viejas, pero fíjense cómo esto, o sea, las CPU, si uno mira, están como bastante estancadas y creciendo relativamente poco, mientras que las GPUs crecen de forma exponencial. ¿Ah? No solamente eso pasa en la performance, o sea, con el poder de cómputo, sino que pasa con la velocidad de acceso a memoria, el ancho de banda de acceso a memoria, o sea, cuando la CPU tiene que ir a su RAM a buscar datos, ¿cuál es el máximo ancho de banda que tiene disponible? Eso en general en Intel está bastante estable, digamos, ¿ah? Y cuando uno mira otra vez en las GPUs, eso crece de forma exponencial. Por ejemplo, las tarjetas hoy en día que se usan en servidores, la mayoría, ¿ah? Ahora después voy a mostrar unos números ahí, pero estamos hablando de tarjetas que valen $25.000 para arriba, usan unas memorias que se llaman stacked RAMs, que son como eh, los que vieron en arquitectura o en sistemas operativos, nosotros vemos la memoria como si fuera algo plano en dos dimensiones, en la que una dirección es siguiente a la otra. Esto es como, o sea, es como que permite mapear cosas como en tres dimensiones, y eso hace que las velocidades de acceso sean mucho más rápidas. Y ese cambio, por ejemplo, en las CPU comunes no lo tenemos disponible todavía. O sea, no se fabrican stacked RAM para que usemos en la CPU y mejoren el acceso. En las GPUs ya se están usando hace tiempo. ¿Tá? Eso porque implica licencias, hay que pagarlas y salen costosas, digamos. Y en un usuario normal no se justifica tener esa. Y es conceptualmente así de simple como suena. Yo selecciono el banco del stack y voy cambiando de memoria. No, esa es la Cambiando. idea. Esa es como la idea de por qué genera un cambio con respecto a las memorias tradicionales que tenemos. Pero si ustedes se fijan en la especificación de una tarjeta de servidor, van a ver que son HBM no sé qué y dejaron de ser. O sea, las PC usan DDR y las GPUs usaban GDDR, pero siempre, por ejemplo, cuando mirabas DDR, las PCs estaban GDDR3 y las GPU ya habían incorporado el estándar 5, ponele. Siempre podían ir más rápido. ¿Ah? Y eso es algo que vamos a conversar después, pero una cosa clave es que la GPU es una pieza sola. O sea, tiene que ser compatible consigo misma y no tiene que ser compatible con otras cosas. O sea, incorporar una memoria nueva hace que, bueno, tengas que ver con qué bancos debería funcionar, cómo se tiene que ensamblar todo para que funcione realmente. En esto a vos te venden la placa entera. Entonces no tiene que ser compatible con nada fuera de ese mundo.
Bien, ¿y por qué surge esa diferencia? ¿No? Vemos esos números gigantes y decimos, qué raro. Intel hace años que fabrica CPUs, ¿cómo a estos tipos se les ocurrió esta idea y lograron esas mejoras en performance? Bueno, de eso vamos a hablar un poco también entre la clase de hoy y capaz que la clase que viene, de que hay un problema de diseño de esas arquitecturas. O sea, las CPUs nacieron básicamente para ser secuenciales y incorporaron un poco de paralelismo, ¿ah? Pero los que hayan visto en el curso de arquitectura y todo eso, hay un montón de circuitos y cosas que están dedicadas a control, a caché, a otro tipo de cosas. Ahora, las GPUs, la filosofía que tienen es poner más transitores a computar. Achicá todo eso de control a lo más chico que puedas. No pongas control, no pongas caché, los mínimos posibles. Entonces, mientras que vos en una CPU hoy en día, capaz que de 8 cores, es una computadora considerable, vos tenés tarjetas de 16.000 cores. ¿Ah? Y esa es la clave un poco de la diferencia. ¿Ah? Eso implica que desde el punto de vista de programación uno tenga que hacer un montón de cosas que no me resuelve la plataforma o que uno tenga que ensuciarse un poco las manos más solucionando problemas. ¿Ah? Eso es parte de lo que vamos a ver en el curso. Eh, bueno, como decía, es una plataforma también ampliamente disponible. Hoy en día ya eso es bastante notorio. ¿Ah? En general las GPUs, las que más se usan son las de Nvidia o las AMD. Intel ahora ha sacado un modelo hace unos años, pero todavía va muy lento su adopción. Y hay muchos celulares y tabletas que también tienen una GPU disponible, pero no son exactamente iguales. O sea, la mayoría de cosas que nosotros vamos a aprender, las ideas en sí eh, son similares, pero no se, por ejemplo, no se puede programar en las GPUs NVIDIA que están en yo qué sé, en una tableta, no se puede programar usando Q. ¿Tá? Bueno, y es una tecnología que se puede incorporar tanto a laptop como a una supercomputadora. Les decía esto de cuánto realmente se usan y ese tipo de cosas, cuánto se venden y eso, como para tener unas nociones acá. Esto sí los busqué hoy, los actualicé un poco. Eh, A y B son add-in boards, o sea, placas que se agregan, ¿ah? Y el celestito, digamos, del gráfico izquierdo es la cantidad de PCs en millones de unidades que se venden en el, no sé, en el tercer cuatrimestre del 25 se vendieron 19 millones de PCs de escritorio y a la vez placas, o sea, GPUs, digamos, se vendieron 12 millones, ¿tá? O sea, ya estamos en un ratio bastante parecido. Esto ha ido fluctuando, depende de tarjetas. Y esto es cómo se repartieron esas ventas entre los fabricantes, entre los cuales, no sé, en el último semestre Nvidia tiene el 92%, en el último cuatrimestre, que aparece ahí, Nvidia tiene el 92%, AMD el 7%, Intel tiene el 1%. ¿Tá? Este año Pablo va a dar algunas clases menos, así que no les va a poder decir que soy un vendedor de Nvidia disfrazado de profesor, pero pero está, es realmente el que domina el mercado de GPUs hasta el día. Entonces, bueno, este año estaba actualizando un poco las PPT de los años anteriores y hace unos defendía que es una tecnología barata. Ahora ya lo puse en signos de pregunta si es una tecnología barata. ¿No? Piensen acá el contexto de clases, ¿no? O sea, al país se podía gran hipoteca, pero dice hasta que pagando, pero que bueno, por
Bien, entonces decía que bueno, yo esto venía hasta el año pasado, dije que era una tecnología relativamente barata, pero hace 4 o 5 años, y hoy, eh, entonces lo que hice fue fijarme en los precios de la generación anterior. Sí, es una tarjeta para servidor, o sea, no es la que uno se compra para jugar videojuegos en la casa, 5.000 y 30.000 dólares. Antes, la anterior que yo tenía acá salía 3.000 o 4.000 dólares, o sea, que fíjense cómo se han ido disparando, ¿no? Un poco menos que los de servidor, es una tecnología, es un poco relativo hoy en día, ¿no? ¿Qué tal? Que obviamente que eso tiene que ver con la explosión de cosas que ha hecho que vayan agregando mucha más capacidad y sean cada vez más caras. Bueno, o sea, esa tarjeta tiene 14.592 CUDA cores, o sea, 14.592 unidades de procesamiento que pueden hacer cuentas, ¿no? Y ahí pongo como referencia, ya vamos a hablar un poco más de esto, los picos de performance, o sea, cuál es la máxima performance que pueden alcanzar. Yo les hablé de simple precisión y doble precisión. Fíjense que acá también logran esa relación 2:1, pero una cosa que se dieron cuenta los fabricantes de GPUs hace unos años es que muchas de las cosas que se hacían en inteligencia artificial, por ejemplo, cosas con video, cosas con imágenes, no precisaban que los datos fueran en punto flotante. Alcanzaba a contener como que los datos tuvieran menos precisión, incluso ya con eso a los modelos les alcanzaba para ser buenos predictores o ese tipo de cosas. Entonces, en algún momento se inventaron un formato que se llamó High Precision, que en realidad es la mitad, en vez de ser de 32 bits de ancho, es de 16, achica el ancho con el que trabaja y ponen unas unidades especiales, que después vamos a hablar de ellas. Con eso logran llegar a una performance de 756 teraflops, que fíjense, no sé, es como 20 veces más potente que lo que se puede hacer en doble precisión. El ancho de banda de memoria es una locura, 2.300 GB por segundo. Y una cosa a la que se le da bastante bolilla es el tema del consumo energético. También los que sigan las noticias por el tema de la inteligencia artificial sabrán que el tema agua y el tema energía es un problema en todos esos superclusters que tienen GPUs. Entonces es algo que se le da bastante bolilla. Y bueno, ese número es mucho mejor de lo que eran esos números hace 10 años, pero sigue siendo un consumo demasiado grande. Ahora veamos la equivalente o la relativamente equivalente para la línea de videojuegos, que sería la GeForce 4090, que también salió más o menos ahí en el 2022. Y acá estamos hablando ya de un costo menor, igual son 3.500 dólares, pero bueno, es algo que uno para hacer, no sé, investigación o para poder ejecutar algunos modelos, uno podría llegar a comprar. Cantidad de cores andamos similares, pero miren lo que pasa con la performance, ¿no? El pico de performance de simple precisión es muy bueno, es 73, es un poquito más grande que el otro, pero el pico en high precision es 73. O sea, en la de videojuegos, quieren que la uses para jugar videojuegos y hay cosas que en algún momento la de servidor y la de videojuegos se parecían más y tenían la misma performance y que ya en los últimos modelos han empezado a no ponerle ese tipo de chip, ponerle menos, achicarle esas partes para que no te compres la de 3.500 y le des un uso como si fuera la de 25.000, básicamente. Sí. ¿Eso es una versión artificial o es de hardware? Habría que ver chip a chip cuál es, si están usando el mismo o no. En este caso, acá en esta generación lo que ellos hicieron fue separaron completamente, o sea, esta creo que es Lovelace y la otra es Hopper o algo así, separaron completamente la de servidor de la de videojuegos. En general es la misma arquitectura madre, pero lo que pasa es que ellos le configuran y le ponen cosas distintas, ¿viste? Con eso mismo es con lo que hacen también la de gama alta, media y cosas. Es como que
no sé, podés tener como 8 grandes unidades de cómputo y hay tarjetas que vienen con las 8, hay tarjetas que vienen con 7, hay tarjetas que vienen con 6, como que fuera modular el diseño o algo así. Pero habría que ver chip a chip eso. Hace muchos años la leyenda urbana es que era el mismo chip y que le apagaban cosas. Vos Esa- agarrabas una GeForce, le flasheabas una BIOS y tenías la cuadra, sí. por eso. Sí. Eso hace 10 años. Sí. Yo creo que hoy en día ya empiezan a ser mucho más distintas y me costaría pensar que están haciendo eso. Pero antes eran así. Y en doble precisión, fíjense, baja a la 64ª parte, o sea que también tiene menos componentes de ese tipo. El ancho de banda también es un poco más lento, tampoco se precisa tanto para videojuegos y la performance energética es un poco mejor. Ponemos esa frase que nos acompaña desde el primer curso, que hoy en día ya es bastante una realidad. Don Garra es una eminencia en computación científica y fue uno de los primeros que vio que el mundo iba convergiendo hacia que los equipos todos tuvieran GPUs. La frase dice ahí, las GPUs han evolucionado hasta un punto en que muchas de las aplicaciones industriales actuales se ejecutan en ellas con niveles de rendimiento muy superiores a los que ofrecerían si se ejecutasen en sistemas multinúcleo. Eh, las arquitecturas informáticas del futuro serán sistemas híbridos con GPU, compuestas por núcleos de procesamiento paralelo que trabajarán en colaboración con las CPUs multinúcleo. Y esa es la realidad actual. Bueno, el curso va a estar basado fuertemente en hardware de NVIDIA y eso tiene que ver con cómo fue un poco la génesis de este curso, porque NVIDIA siempre apostó fuertemente para que se adoptara por parte de la comunidad científica este tipo de plataformas. La primera vez que nosotros dictamos este curso fue con hardware que fue completamente donado por NVIDIA. Imagínense a una universidad en Sudamérica para dar clases de GPU. Eso estoy hablando como el 2010-2011. Nos donaron 40 480 que estaban instaladas en las salas de PCs ahí. Y que las usábamos en el curso y que sorprendentemente toda la gente que hacía taller de diseño prefería esa sala para trabajar y no sabían bien por qué era y era porque, claro, las tarjetas gráficas aceleraban mucho el trabajo del, ¿cómo se llama? No sé, ni me acuerdo cómo se llama el programa. Eh, bueno, pero cuando digo esto de que todas las plataformas fueron incorporando esto, vamos a ver el top 500. El top 500 es un ranking que se elabora con las 500 computadoras más potentes del mundo. El que tiene un equipo se ofrece a que su equipo le ejecuten un conjunto de pruebas, son unas operaciones de álgebra lineal matricial gigantescas, y lo que te hacen es te evalúan un poco la performance real que tiene tu equipo, ¿no? Porque todo lo que hablé hasta ahora son picos teóricos de performance, después del pico teórico a lo que pasa en la práctica hay un abismo a veces, y bueno, en general en esta parte yo a veces repasaba, me gustaba la parte esta anecdótica y dejaba muchos años y he sido muy criticado por eso. Entonces quiero mostrarles lo que pasaba en 2016, donde hay solo dos equipos que tenían NVIDIA, dos equipos que tenían GPUs, el octavo, que es uno de Suiza, que tenía unas NVIDIA K20X, y uno de Estados Unidos que tenía también K20X. Después ahí había una tecnología, usaba Xeon Phi, que es una tecnología que en algún momento intentó hacer Intel para ganarle como ese mercado de las GPUs y que en el camino perdió. Y acá siempre en este ranking, ¿tá? En el top 500, hay mucho tema de lucha geopolítica. ¿Tá? O sea, fíjense ahí, las dos mejores son de China, la siguiente es de Estados Unidos y es siempre una, ¿no? Potencias invierten para tener una computadora de cómputo, ¿no? Que la usan, bueno, en algunos casos es más claro en qué se usan. Eh, yo qué sé, hay laboratorios de computación científica, no sé. Eh, bueno, esta era la realidad en 2016. Muchas cosas pasaron en el medio, ¿tá? Por ejemplo, seguramente los que sigan las noticias, no sé si por la inteligencia artificial o por el tema político, por ejemplo, durante un tiempo a China le prohibieron comprar GPUs, ¿tá? Y ese tipo de cosas. Entonces,
Lo que eso ha ido generando en el tiempo es que China hoy en día fabrica algo parecido a GPUs, que no sabemos bien cómo son, e incluso en muchos casos no presenta ya las computadoras al ranking top 500. No le interesa que sepan cuál es la computadora más potente que tiene. ¿Ah? Esto no quiere decir que en Estados Unidos capaz que no hay computadoras más potentes que las que aparecen acá. ¿Ah? Pero bueno, estas son las que se presentan al ranking. Entonces, si miramos los últimos rankings, que son de junio del 2025, las primeras 5 tienen GPUs y de hasta el 10 solo hay una que no usa GPUs. O sea que claramente todas las plataformas han tendido a tener eso, CPUs y GPUs, y esa es una forma clara de acelerar el cómputo. Bueno, como les decía, el tema energético era súper relevante y eh, cuando eso empezó a ser una preocupación, o sea, el consumo energético, no se crean que solamente por... No es que a toda esta gente solo le interesa el bienestar del planeta y todo ese tipo de cosas, sino que es plata, ¿no? Cuanto más computa, perdón, cuanto más consume de energía una infraestructura, más cara es el uso de esa infraestructura. Nosotros hace unos años nos pasó, ahora ha evolucionado un poco las arquitecturas y han habido mejoras, pero en algún momento el objetivo de los centros de cómputo era llegar, que era el petaflop, ¿te acuerdas vos? Creo que era el petaflop, ¿no? Tener un centro de cómputo que tuviera un petaflop. Le hacías las cuentas en Uruguay de la energía que se precisaba para eso y era más que la energía que se usaba en todo el país. Pablo hizo esa cuenta, lo puso en un proyecto y le dijeron, este número tiene que estar mal, digamos, pero era real, digamos. O sea, no se puede lograr, o sea, no se podía lograr si no hay cambios de escala en el hardware, o sea, algo que te haga consumir menos al crecer el cómputo, o sea, saltos tecnológicos. Lo que pasa es que no podés prender un equipo de las dimensiones de los que querés por el consumo energético que tiene. ¿Ah? Entonces ese es un tema que está ahí en la vuelta. Si ustedes escuchan noticias y se cuelgan con todas estas cosas, habrán escuchado que hay, no sé, creo que Elon Musk y en algún momento en Argentina se estaba hablando de hacer como mini reactores nucleares para con eso generar la energía para poder alimentar un superclúster de cómputo, ¿ah? Porque no da la energía para eso. Bueno, entonces lo que hizo alguna gente es, dijo, bueno, agarremos ese ranking de 500 y veamos cuánto consume de energía y ordenémoslo por cuáles son los más eficientes energéticamente. Eh, bueno, si nos fijamos, esto también es 2016. Ahí ya estábamos dentro del ranking de los 10 más potentes, perdón, de los 10 más eficientes energéticamente. 7 de ellos contaban con GPUs. Si lo vemos hoy en día, son los 10. Pero hay un dato que, mirándolo acá, no me gustó mucho cuando preparé esto, que en otros años había pasado que los más eficientes estaban siendo clúster de los que quedaban arriba en la performance. ¿Ah? Acá en la segunda columna es qué posición ocupan en el ranking 500, en el ranking de performance. Se fijan, el más eficiente es el 259, 148, 484. Entonces, capaz que estás haciendo algo de menos escala y es relativamente más fácil no consumir tanto que cuando haces el equipo más grande. En algún momento uno de los equipos que está segundo o tercero en el ranking llegó a ser el más eficiente energéticamente. ¿Ah? Que eso, obviamente, que es lo mejor, lo más deseable, ¿no? Fíjense que el que está más alto en los 10 primeros es el 66. Ese es el. eh, Bien. Y bueno, acá les dejo unos links por si les interesan de algunos casos de aplicaciones novedosas interesantes que hoy en día ya no tienen mucho más sentido profundizar. Deep Learning para tratamiento de cáncer. En algún momento Argentina tiene unas cosas que se llaman, creo que es MBAP, si no me sale mal, que se arma como un consorcio entre empresas argentinas y la academia y lo que hacen es generar know-how para fabricar cosas. Por ejemplo, Argentina fabrica
esos reactores nucleares, y eso se hizo de esa forma. Satélites, fabrica. Entonces, en algún momento lo que dijeron es, vamos a fabricar tomógrafos, y empezaron a generar ese know-how y usaron GPU para hacer el procesamiento de los datos del tomógrafo. ¿Ah? Eso creo que nunca se llegó a fabricar, o sea, se generó todo el know-how y nunca una empresa lo agarró. O sea, en los satélites y en las otras cosas sí se fabrican, pero ninguna empresa hizo fabricar. Bien, las características del curso. Bueno, las previas, bueno, el curso tiene 10 créditos, ¿tá? Las previas ya deberían conocerlas, pero por las dudas las cambiamos hace un par de años cuando hicimos el cambio de nombre de la asignatura. Eh, Son P2 examen, y después tienen 3 opciones. Tienen que entender algo del área de arquitectura y de sistemas, eso lo relajamos un poco. Entonces puede ser el examen de arquitectura o el examen de sistema o los dos cursos, ¿tá? Porque vieron ya que en esta charla que sobrevolamos esos temas. Está un poco de un ruido de arquitectura y de sistemas tienen que tener. Bueno, el objetivo es introducir al estudiante el uso de los procesadores gráficos para la resolución de problemas de propósito general y la forma de evaluación. La forma de evaluación que tenemos durante el curso es 3 cosas básicamente. Hay unos prácticos que vamos haciendo a lo largo del curso, ¿ah? Que se entregan en máquina en general, que tienen que entregar un informe. Y les vamos a dar un plazo, son, no, son 4 o 5, por ahí. Eh, y que en general dejamos la libertad esa de si podías. ¿No? En general, la idea es que esa prueba escrita sea cuando terminan los prácticos y antes del laboratorio final. ¿Ah? Y el laboratorio final es como una entrega un poquito más grande que los prácticos y como un poco más global, donde ustedes tienen que aplicar las técnicas, las cosas que vieron durante el curso, y es como un poco más abierto de que tienen que ustedes intentar ver qué cosas les conviene usar. ¿Ah? En- es en grupos, por un tema de escala. Estamos aceptando, estamos aceptando grupos de 3 estudiantes, ya desde el año pasado. Este, y lo vamos a mantener este año porque si no, son demasiados grupos para manejar. Bien. Bueno, para aprobar la asignatura se tiene que aprobar el práctico, el laboratorio y el escrito, digamos, y bueno, y la sumatoria tiene que ser también. Igual a 60. Mayor o igual que 60, 50, no me acuerdo. Está en el programa que está puesto ahí. El curso no tiene grupo, obviamente que se tienen que matricular en el EVA. Nosotros en general las clases, hay varias que, por ejemplo, a nos, ya aclaro también el tema de los videos y todo eso. Nosotros tenemos material de años anteriores que está en el canal de YouTube del curso, pero este año estamos haciendo actualizaciones. Esta clase recorté algunas cosas, actualicé datos, y en algunas clases vamos a cambiar. Un problema que teníamos nosotros es que nosotros tenemos que darle la infraestructura para que ustedes puedan ejecutarlo. Entonces, en algún momento estábamos con una tarjeta bastante vieja, digamos, entonces no tenía sentido que le diéramos cosas más avanzadas porque ustedes no las iban a poder usar. Era que entendieran lo básico. Ahora les vamos a poder dar acceso a una tarjeta un poco más nueva, si bien no es una 2080, o sea que hoy en día ya van a salir las 5000, pero es bastante más nueva que la que venían usando.
ya van a poder usar cosas un poco más avanzadas de las que se venían haciendo en el curso. Todos esos temas los vamos a dar ahora que no estaban el año pasado. Mi recomendación es, si algo no se entiende, si quieren, fíjense el video del año pasado. La idea es que vengan a las clases teóricas, sobre todo. Si no pueden venir algún día, o bueno, los que están remotos porque no tienen más remedio, los que están en Salta y Paysandú, obviamente, que vean los videos, digamos, pero me parece que hay eso, que hay un montón de cosas, de dudas, de preguntas, de cosas que surgen que es mejor. Lo otro que nos va a pasar es que en algún momento, a medida que vayan saliendo los prácticos, les vamos a hacer una clase de presentación. O sea, no es que todas las clases son de teórico, alguna va a ser de práctico en la que les vamos a dar cuál es el práctico o va a ser una clase de consulta. A veces en esos casos lo que vamos a hacer es que esa clase sea vía Zoom, porque nos parece que no tiene sentido hacerlos venir para una clase de consulta que capaz que dura 15 o 20 minutos o media hora. Es eso, ustedes se van a sacar las dudas que tienen y después ya está. Si no tienen otra clase, nos parece que no tiene sentido hacerlos venir. Y bueno, si no se conectan, si están acá porque tienen otra clase, se conectarán a esa remota. ¿Tá? Pero eso lo vamos a ir avisando. La idea es en estos días terminar de organizarnos y hacer por lo menos un cronograma para turismo y presentárselos y en un par de semanas ya darles el cronograma, por lo menos hasta la prueba escrita. ¿Tá? Bien, ¿se entendió más o menos eso, la forma de evaluación, todo eso? Los de posgrado, no sé si hay alguno, porque no miré la lista. Los de posgrado no tienen prueba escrita porque lo hacen solos, o sea, los trabajos de prácticos son individuales y el laboratorio final es individual. En general, el laboratorio final para los de grado, como les decía, nosotros les vamos a dar una letra y trabajan sobre ese problema. Los de posgrado, en general, como suelen tener un tema de tesis que está relativamente cerca, les puede llegar a interesar hacer algo coso, lo dejamos un poco más abierto, nos juntamos, lo charlamos, si tienen una idea, algo que nos parece que realmente tenga sentido, que hagan, que no sea reinventar la pólvora o eso, lo hacen. Y si no encontramos un tema, hacen el obligatorio que hace el resto de la gente, y ya está. El trabajo final. ¿Se entendió esto de la forma de evaluación? Bueno, pasamos entonces a avanzar un poquito más. ¿Cómo no te gusta esa PPT? No lo puedo creer. El palo que me dan en las encuestas por estas PPTs, y las acordé, antes era una por cada una de estas plataformas. Pero a mí me parece, yo soy del 77, así que esta evolución casi la vi, a los 4 años no vi mi primera PC, pero la fui viendo y me parece que es como una parte importante de entender dónde estamos hoy en día. Entonces, las tarjetas gráficas nacieron para mostrar lo que yo puedo ver en la pantalla de una PC. Y en el 81 la primera tarjeta solo direccionaba texto. Ni siquiera podía mostrarme un gráfico. Después en el 82 se incorporó la noción de píxel, ¿ah? Y ahí pudo empezar a ver algún dibujo, pero todo era monocromo. Después empezó a aparecer color, ¿ah? Y bueno, las tarjetas lo único que podían hacer era mostrar las cosas. Entonces, si yo usaba pocos colores, en los primeros gráficos tenía una definición y si quería usar más colores perdía la definición. Porque era una cantidad fija de memoria que mapeaba eso. Con el correr de los años fueron surgiendo diferentes modelos de tarjetas que fueron incorporando cada vez poder dibujar más píxeles, poder incorporar más colores. Ahí está el modelo 87, que es más o menos hasta esta época, hasta el 87, quien proponía esos estándares, que en realidad no es que los proponía, pero eran estándares de hecho, era IBM. IBM era el que sacaba una tarjeta nueva y todo el mundo hacía un clon de esa tarjeta o algo parecido. Y sobre finales de los 80 pierde un poco esa fuerza que tenía IBM. Y durante parte de los 90 las tarjetas siguen haciendo eso, mejorando la cantidad de píxeles, mejorando la cantidad de colores, ¿no? 16 millones de colores, mayor. Hoy en día también, ¿no? Se pasó a 4K, que antes era algo que no podían manejar las tarjetas. Entonces, por este lado está esa evolución que tiene que ver con mapear lo que yo quiero ver. Pero lo que estoy viendo es algo plano con colores.
pintado. ¿Se entiende? Lo que pasa en la década del 90, que es donde empieza lo interesante y lo que nos va a traer a donde estamos hoy en día, es que la mayoría de videojuegos y cosas que involucran mostrar imágenes, involucran que yo quiero generar efectos. ¿Ah? En general, piensa en un videojuego, es un mundo 3D que yo lo estoy viendo a través de una ventana 2D. Pero yo quiero que si me giro las cosas tengan una coherencia, la iluminación funcione de cierta forma. Entonces, lo que empiezan a hacer las tarjetas en la década del 90 y como hasta el 2005 por ahí, es incorporar esas capacidades de generar esos efectos 2D y 3D en la propia tarjeta. ¿Ah? Si yo antes quería hacer un juego que hiciera esas cosas, la tarjeta solo se ocupaba de mostrar los datos. Entonces, yo tenía que resolver en la PC el cómputo. Entonces, si llevaba mucho, porque yo quería hacer algo súper sofisticado, la experiencia de usuario iba a ser horrible porque se iba a ver todo como que se iba frenando. A medida que las tarjetas van incorporando eso, la tarjeta se ocupa de hacer eso y bueno, voy ganando en el realismo de lo que logro que se vea. ¿Ah? ¿Se entiende un poco eso? Bueno, no quise aburrir poniendo videos de ahora, cualquiera sabe las prestaciones que tiene hoy en día, puse ahí unos links. O sea, hoy en día hay tarjetas de las de gama más alta y todo eso que pueden en tiempo real hacer ray tracing dependiendo de la complejidad de la imagen, que eso está a años luz, ¿no? Es calcular cómo rebota la luz en una pared en tiempo real. ¿Ah? Ahí hay 3 videos de ejemplo, no, no los muestro, pero si alguno no está familiarizado, es una buena idea que los biche. Entonces, bueno, para entender un poco cómo se llega a la arquitectura de la GPU moderna, tenemos que entender cómo esos gráficos y esos efectos que se querían computar se mapeaban de alguna forma el funcionamiento de esas tarjetas. Porque si no, no es difícil entender por qué las GPUs nacen como, ¿no? ¿Por qué tiene las unidades de cómputo que tiene? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Entonces, eh, bueno, en general, las operaciones que yo preciso para visualizar imágenes en una pantalla se agrupan en algo que se llama el pipeline gráfico, ¿tá? Que es una secuencia de etapas que yo tengo que hacer para poder desplegar una imagen. ¿Tá? Eh, en general, no es que siempre sea así, pero es lo más común es que yo trabaje con proyecciones de escenas tridimensionales en una pantalla bidimensional, lo que les decía hoy, ¿no? Y bueno, lo que va pasando durante esa década del 90 también, eso que les marqué en la PPT anterior, es que esas etapas del pipeline gráfico, o sea, esas cosas que yo tengo que hacer para que las cosas se vean, se van agregando a las tarjetas. ¿Ah? Partimos de una tarjeta que solo mostraba y lo que va incorporando es un poder de cómputo que le permite calcular efectos, eso, ¿no? Cómo se da una luz en algún lado, o alguna cosa así, una sombra. ¿Ah? Y bueno, en el 99 sale al mercado la GeForce 256, que es considerada la primera GPU. ¿Tá? Hoy en día todo el mundo usa el término GPU, pero GPU es un nombre ahí que yo lo voy a marcar en varias cosas de las que veamos acá, de que Nvidia fue muy buena en el marketing de algunas cosas durante toda esta etapa. O sea, esa tarjeta eh, es la primera que tiene todo el pipeline y dijeron, esto es más que una tarjeta de video, es una GPU. Y impusieron ese nombre. Hoy en día lo usa todo el mundo. Bueno, en base un poco a que ellos lo pusieron ahí. ¿Tá? Entonces, la GeForce esa 256 es la primera tarjeta de video consumer level que implementa completamente el pipeline gráfico. ¿Por qué hacemos esta salvedad? No sé, capaz que hay alguno que ha hecho el curso de computación gráfica, que le gustan los temas de computación gráfica, y yo acá estoy hablando solo de las tarjetas gráficas de PC, digamos, ¿tá? Pero, por ejemplo, Pixar usó una, no sé qué. no, existen los Silicon Graphics, los equipos esos que son para generar eso. Las películas de animación se generaban con equipos de Silicon Graphics. Eso no tiene nada que ver con esto.
funciona de otra forma, hace otras cosas. ¿Tá? Estas son tarjetas que vos te las comprabas, se las ponías en una PC y te muestra el gráfico. ¿No? Bueno, entonces el pipeline gráfico acá es un poco un tema ahí de la gente de computación gráfica, lo definen de forma un poco distinta en función de cuáles sean sus intereses. Nosotros tomamos como referencia uno del libro de Kirk Wu. Vamos a ver que son un montón de etapas, vamos a ver que nos van a importar básicamente dos. ¿Tá? Yo igual voy a explicar un poco acá cómo es el proceso. Yo no soy un especialista en computación gráfica, así que más o menos entiendo cómo es esto, pero no mucho más que eso. Eh, o sea, lo primero que hace es recibir las imágenes de la CPU en algún formato, esto de los triángulos, eso con lo que tiene que trabajar. Eso va a ser una colección de primitivas. Esto que sea una colección de triángulos quiere decir eso, una colección de primitivas. Bueno, acá dice básicamente lo mismo, ¿no? Las primitivas suelen ser triángulos. ¿Por qué? Porque son los polígonos más simples, es más fácil hacer cálculos y se pueden hacer de forma eficiente. Entonces, después tenemos una etapa, o sea, acuérdense que eso es algo 3D que yo quiero ver de una forma 2D. Entonces, bueno, hago unas transformaciones en función de la posición y orientación respecto al punto de vista. Entonces ahí voy a eliminar, por ejemplo, los vértices que quedan no visibles. O sea, las cosas que no veo, no me importa saber cómo se pintan de momento, entonces todo eso lo saco. Acá no hay cómputo pesado todavía. Estoy haciendo cosas que van a ayudar a hacer las cosas y lo pinté de azul para resaltar cuáles son las etapas importantes. La siguiente etapa, o sea, la 3 ahí, es BSTL, que es sombreado de vértices, transformación e iluminación, que es cuando le agrego propiedades a los vértices visibles, como los colores normales, tangentes. Eso en la GPUs lo computaba una cosa que se llamaba Vertex Shader y era una etapa computacionalmente costosa. O sea, tenía que hacer cuentas para todos los vértices de los triángulos de lo que yo estaba viendo. ¿Tá? Eso llevaba mucho tiempo. Bueno, después hay algunas operaciones más ahí que tienen que ver con el tema de imágenes, hacer cálculos para aristas, ¿no? Imagínense, si yo tengo los vértices con un color, la arista tiene que ser coherente. ¿Tá? Pero estas etapas son bastante menos pesadas. Determinar para cada triángulo qué píxeles lo integran, que es el raster, que es la siguiente. Se hacen interpolaciones en función de los vértices. Esto tampoco es una etapa pesada. Y acá viene la siguiente etapa, que es el sombreado. Este, esto, que la imagen quede de forma más realista y se determina el color final de píxeles. Entonces, como interpolación de píxeles, y esto lo computaban una cosa que se llamaba los pixel shaders, ¿tá? Y era otra etapa costosa, ¿no? Es como que tenía un nivel de cuentas muy grande a nivel de vértices, y después, cuando eso lo bajaba a cada uno de los píxeles, estos pixel shaders tenían que hacer un montón de cuentas asociadas a los píxeles. Bueno, hay un par de etapas más ahí de hacer algunas restricciones finales, no sé qué, acomodar algunas cosas de las imágenes, o sea, si tengo triángulos que están superpuestos de dos cosas, eh, como de dos superficies distintas, no me puede quedar una cosa así porque se ve feo, entonces tienen que suavizar algunas cosas, pero esto tampoco implica cómputos pesados. Entonces, cuando uno mira la arquitectura de la GeForce 7800, que es la última antes de preCUDA, acá está, antes de CUDA, perdón, acá estamos antes del 2007, digamos, la tarjeta básicamente es el pipeline. Si uno lo mira, es, como tengo unas unidades acá que van a, esto debe hacer las primeras etapas, estos son los vertex shader y estos son los pixel shader. Y ta, es un mapeo directo de ese pipeline que vos tenías a unidades de código. ¿Se entendió eso? ¿Ah? Entonces, bueno, ¿por qué se fue a una arquitectura unificada? Bueno, porque lo que se dieron cuenta es que cuando yo tengo imágenes en las que están muy cargadas en la geometría, yo estoy haciendo muchas cuentas con los vertex shader, pero si no tengo muchos colores, si no tengo mucho que pintar, los pixel shader quedaban ociosos todo el tiempo y la performance se planchaba. O sea, uno tenía una tarjeta relativamente potente debido a las características de la imagen, era cargada en geometría y no en texturas, digamos,
y lo que pasaba es que una parte estaba ociosa y la otra trabajaba mucho. Lo mismo me pasaba al revés. Cuando yo tengo acá como temas de iluminación, en la imagen de abajo, tengo que pintar un montón de cosas, entonces tengo un montón de pixel shader trabajando y los vertex shader están ociosos porque no tengo una geometría fuerte ahí, no tengo mucha cosa que desplegar. ¿Ah? Entonces lo que dijeron, bueno, si tenemos un único tipo de unidades de procesamiento, lo que va a pasar es que yo le puedo decir, bueno, con estos resolveme los vértices y con esto el pintado de píxeles. Entonces no tengo nada ocioso. ¿Ah? Y lo mismo al revés. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, el paso que dio en NVIDIA, en CUDA, es darse cuenta de que si yo tengo una cosa unificada que me permite hacer cualquiera de las cosas, ¿por qué no hacerlo más amplio y poder hacer cualquier cuenta de puntos flotantes? Tener una unidad de cómputo, una especie de ALU, que pueda hacer cualquier cuenta que yo quiera que haga. Entonces dice, bueno, ahora hago vertex, hago píxeles, bueno, agrego la geometría y puedo resolver la física mañana el problema o puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra. ¿No? A eso cambia un poco la idea de cómo venían haciendo estas etapas, a que yo tengo que hacer algo reentrante, no sé qué, pero eso no tiene mayor importancia. Y si miramos la arquitectura de la GeForce 8800 del 2007, que es la primera que es de CUDA, si bien tiene algunas cosas del L2 acá, fíjense que aparecen arriba algunas cosas que tienen que ver con geometría y no sé qué, las unidades de cómputo es esto que está acá al medio y es completamente uniforme. Yo tengo lo mismo y eso me va a permitir computar todo lo que yo quiero y eso me abre la puerta de que eso yo lo puedo usar para hacer otras cosas que hasta este momento no se podía hacer. ¿Ah? O vamos a ver ahora, se podía hacer, pero de forma muy rudimentaria. ¿Se entendió? Entonces, tuvimos toda la evolución de las tarjetas gráficas, llegamos a esa época y lo que se dieron cuenta es que la mejor solución para la arquitectura de una GPU es unificar los cores, porque eso va a hacer que todo el mundo pueda programar GPUs y eso es lo mejor. Las tarjetas de hoy en día sí, esto es Ampere del 2021. Tienen una unidad de procesamiento de puntos flotantes de 32 y coso y entero, que puede usarse para una y la otra, una de 32, los Tensor Core, que no sé si lo llegué a mencionar, pero es esos que es Precision, y esta no puse una de servidor, sino tendría, bueno, tiene los Ray Tracing Core que se usan para desplegar cosas para calcular Ray Tracing en casi tiempo real, ¿no? Y las de servidor tienen aparte unidades de procesamiento de doble precisión. Entonces fíjense cómo terminó siendo circular, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo durante el curso. Pasamos de tener cosas distintas a unificarlas y ahora por la propia evolución de la GPU y de que tiene que atender diferentes tipos de usuarios y diferentes tipos de funcionalidades, otra vez se volvió a generar una divergencia en las unidades de procesamiento. O sea, las tarjetas nuevas otra vez tienen un modo, no es como el de antes que era un pipeline, sino que ahora tiene cosas distintas que operan distintos sobre datos distintos, ¿ah? Pero otra vez el hardware se volvió a ser completamente heterogéneo. Lo vamos a ver un poco en el curso, por qué surgió la necesidad de ese tipo de cosas. Bueno, pero hasta acá hablamos del hardware, de cómo eso se mapeaba en la parte gráfica, pero no hablamos nada de la parte programable, que ahí es donde aparece lo importante. Entonces, bueno, no sé, ahí esto lo acomodé un poquito y dice que en los últimos 20 años hay un auge en la utilización de las GPUs para el cómputo de problemas de propósito general. ¿En qué se basa ese auge? Bueno, como yo decía, la arquitectura intrínsecamente paralela, en contraste con la de las CPUs. De eso vamos a hablar un poco más en la clase que viene. La presión de los fabricantes de la industria de los videojuegos, que ese era siempre como nuestro leitmotiv, ¿no? Es por los videojuegos. Y ahora, en los últimos años, ha sido la industria de la inteligencia artificial, digamos, el que ha cambiado el eje, incluso
al punto de que, no sé, en las últimas generaciones de tarjeta, por ahí, para la gente que juega, es difícil conseguir la última tarjeta porque no hay disponible, porque están meta a fabricar para los servidores para hacer inteligencia artificial. Pero todo eso no hubiera servido de nada si no hubiéramos tenido el surgimiento del lenguaje de programación de propósito general para GPU. ¿Ah? Porque si no, yo tenía que programar como gráficos. Ahora voy a comentar un poco eso, y eso era bastante problemático, ¿no? Bueno, entonces, en esa evolución que se va dando en la programación, desde que se incorpora como el pipeline gráfico, lo que yo tengo es que en las primeras tarjetas ese pipeline gráfico era completamente fijo. O sea, se aplicaba tal proceso en tal orden, ¿tá? Y eso estaba completamente preconfigurado en la tarjeta. Es decir, si un juego usaba esa tarjeta, los efectos se iban a ver como el que hizo la tarjeta los programó. Yo no tenía la capacidad de decir, no, no me gusta cómo queda la iluminación y eso hace que mi juego la gente no le guste porque le parezca poco realista. No lo podías hacer porque eso quedaba atado ya por el hardware, porque venía hardcodeado el código de cómo calculaba esas cosas. Eh, bueno, que es lo mismo que dice ahí, un poco más de detalle. Las GPUs proveían operaciones propias para la transformación e iluminación, ¿tá? Las que el fabricante había querido poner ahí. Lo que va pasando sobre finales de los 90 y hasta el 2006, por ahí, 2007 es que surge CUDA, es que se van mejorando esas capacidades de programación. Bueno, acá menciono algunas cosas que fueron relativamente importantes al pasar. Eh, por ejemplo, la GeForce 3, que es del 2001, es la primera en la que yo podía programar los vertex shell. ¿Tá? No eran esos dados por el fabricante, sino yo tenía alguna forma de indicar qué quería que pasara ahí adentro. ¿Tá? Como todo estaba pensado para gráficos en aquel momento, a nadie le importaba como el ancho de los datos, ¿no? Imagínense que los colores, no sé ahora cómo se representan con las paletas y eso, creo que ahora usan 3 valores y entre 0 y 255 para cada uno de ellos, pero no sé, pongámosle que es un número, es un entero, para cada píxel yo tengo un color, entonces no necesito puntos flotantes. ¿Ah? Bueno, acá, por ejemplo, ATI en el 2012 se dio cuenta que era una buena idea ir poniendo que los datos pudieran estar en punto flotante. Se inventó ahí una representación de 24 bits, que no es estándar, pero es lo que les permitió en ese momento. Después la GeForce FX, que es un poco posterior, pone aritmética de 32 bits, aunque no se soporta completamente. ¿Tá? Van a pasar muchos años hasta que soporten completamente los estándares. ¿No? Y en el 2005, en la Xbox 360, sale la primera arquitectura unificada de procesadores para el pipeline gráfico. ¿Ah? Una sola clase de procesadores que computa las distintas secciones del pipeline. O sea, NVIDIA no hizo eso. NVIDIA no fue el que generó la primera tarjeta que hace esto. Pero cuando la salen las Xbox, con eso no se dan cuenta del potencial para el que eso servía. Eh, Incluso es un dato curioso, pero en esa época había gente programando sobre GPUs y había gente que hackeaba las Xbox 360 para poder programar sobre ellas. ¿Ah? Porque realmente ya se empezaba a ver que eran más potentes que las CPU. ¿No? Eh, bueno, como decía, todos estos avances de hardware, toda esa potencia, todo eso, a lo primero no fue acompañado por las mejoras en el software de manejo de las GPUs, ¿no? Primero había que trabajar con interrupciones de la BIOS, algo que es completamente horrible. Después empezaron a desarrollarse como shaders, o sea, programables pero en lenguaje ensamblador, cada uno propio de un fabricante, propio de un modelo, o sea, ni siquiera eran compatibles entre un modelo de tarjeta y otro. ¿Tá? Entonces había muchos lenguajes, baja portabilidad.
cuando uno mira los primeros papers que empiezan a hacer como computación científica sobre estas tarjetas, va a ver que algunos están hechos en OpenGL y que todo el trabajo es ver cómo mapeo mis datos a vértices y después hacer que funcione. ¿Ah? Entonces, bueno, esa era una limitación importante para el desarrollo de aplicaciones y lo que se empezaron a dar cuenta los fabricantes es que se necesitaba un lenguaje de programación de más alto nivel que funcionara sobre esos modelos. Algunos propusieron modelos como Stream Processor, que vamos a ver que CUDA sigue un poco esa lógica, donde yo tengo una especie de flujo continuo de datos sobre el que voy procesando. Pero cada una de esas herramientas seguía siendo muy dependientes de la arquitectura de la GPU. Acá teníamos un montón de nombres históricos de lenguajes que hoy en día ya no existen más, que no tiene sentido, pero acá créanme que para llegar a CUDA pasaron no menos de 8 o 9 lenguajes hasta que alguien le terminó de encontrar la vuelta a cómo hacerlo bien. ¿Tá? Entonces, CUDA. Eh, En el año 2007 es que se presenta CUDA, que al final de todo esto queda como un poco preso ahí de todo por el nombre, porque CUDA quiere decir Compute Unified Device Architecture, o sea, eh, dispositivo de arquitectura de cómputo unificado, una cosa así, que está ni siquiera es representativo, pero algo súper importante y a destacar, y quedó esa sigla hasta el día de hoy, ya no tiene mucho más sentido. Hoy en general dicen CUDA y no aclaran por qué es. ¿Ah? Eh, bueno, eso involucró un cambio radical en la arquitectura de las GPUs de NVIDIA, que tiene que ver con la arquitectura unificada, como decía, y también produjo un cambio radical en el software para el desarrollo de aplicaciones. ¿Ah? Para nosotros, en retrospectiva, es como es el mojón más importante desde el nacimiento de la programación de propósito general en GPUs, porque fue el que permitió masificar el uso de las GPUs. O sea, cualquiera con unos lenguajes, perdón, cualquiera con conocimientos de C++ podía programar ahora una GPU y no tenías que saber cómo funcionaba el shader de no sé qué, o cómo funcionaba la parte gráfica. O sea, lo único que tenías que entender es vamos a trabajar sobre eso en el curso, entender cómo es este modelo de paralelismo, cómo eso se mapea a los cores, qué hacen los hilos, cómo cooperan, cómo trabajan, pero ya no nos importa que es para procesamiento gráfico, para nosotros todo de lo que funciona en una CPU, ¿ah? Pero nada más. Eh, bueno, entonces, ¿qué vendría a ser CUDA? Y bueno, es varias cosas a la vez. Lo más conceptual es una arquitectura de computación paralela, ¿ah? Pero ahí no estoy hablando de arquitectura del fierro, sino de una arquitectura de cómputo, digamos. ¿Ah? Es una forma de organizar el cómputo, ¿ah? Que me permite resolver problemas de propósito general en tarjetas diseñadas por NVIDIA. Eh, Está enfocada al cálculo masivamente paralelo. ¿Ah? Tengan esto en cuenta, ¿no? Estamos hablando de 16.000 unidades de procesamiento en las últimas tarjetas. Piensen que una pantalla es como si fuera una especie de matriz que tiene miles de píxeles sobre los que yo quiero computar. Y en general todas estas cosas que yo les decía, iluminación, ejecutan en paralelo en cada uno de esos píxeles. Entonces, cuanto más grande sea mi problema, cuanto más nivel de paralelismo tenga, es mejor. Si yo tengo un problema que solo lo puedo partir en 4, capaz que una CPU anda volando para ese problema. Y no necesito una GPU. O sea, la GPU lo que me va a pasar es que si mi problema no es muy grande, puede pasar que yo nunca alcance esos umbrales de picos de performance porque no llego a cargar el dispositivo lo suficiente y estoy pagando un montón de sobrecostos de transferir datos, computar, y eso va a hacer que la performance no sea buena. ¿Ah? Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que es para resolver problemas masivamente paralelos. Bueno, me permite programar el dispositivo a través de extensiones de lenguajes de programación estándar, C, C++, Fortran. Nosotros vamos a usar
el de C++, el de Fortran era pago hasta donde sé. Y bueno, a partir del 2007 está disponible en todas las tarjetas de NVIDIA. En general, cuando yo vaya a hacer una aplicación, ¿tá? Yo voy a poder interactuar con 3 niveles de CUDA. Ahora los voy a comentar un poco más abajo. Está el CUDA Driver, que es el que maneja las cosas a más bajo nivel. Yo puedo programar contra el CUDA Driver. No es algo común que la gente haga. En general, nosotros vamos a trabajar en el nivel del CUDA Runtime y en uno de los prácticos van a trabajar contra alguna de las librerías. Eso es un cambio que incorporamos cuando hicimos el cambio de curso. En general, nosotros vamos a programar mucho a programar en CUDA Runtime y entender cómo funcionan las cosas a bajo nivel, pero hay algunas opciones de bibliotecas de un poco más alto nivel que me permiten paralelizar usando algún tipo de primitivas, y eso en muchos casos seguramente les sea suficiente si mañana tienen que hacer algo para algo de ustedes, digamos, y no necesitan meterse tan a bajo nivel y programar tan en el CUDA Runtime. Entonces, el último de los prácticos van a usar algunas bibliotecas que están un poco pensadas para eso, como para que lo puedan trabajar en un nivel un poco más alto de abstracción. Eh, Bueno, en esto de que yo les decía que NVIDIA siempre como que fue muy habilidoso en estas cosas que fue haciendo, si vos querés que alguien adopte un hardware o algo, lo use para algún propósito, una buena idea es allanarle el camino. Entonces, cuando salió esta versión de CUDA, una de las primeras cosas que hicieron fue incluir bibliotecas de cómputo científico portadas de forma ya muy eficientemente para las GPUs. Entonces, lo que venían es, no, acá no pasó, pero me imagino en otros lados, lo que hacían era, te ponían una transferencia de datos a la GPU, llamaban a la rutina y transferían los datos de vuelta y te mostraban que eso era más rápido que lo que vos venías haciendo. Y está, con eso ya está. Si no es muy caro y funciona, la gente lo compra. Entonces, en eso fueron muy hábiles. Kublas es o sea, es una implementación en GPU y una biblioteca de operaciones de álgebra lineal que es bastante famosa en la comunidad científica. Cuft se usa para transformar de Fourier, creo que hoy en día no es tan importante, pero esas dos ya venían cuando vos te instalabas CUDA de primera. Este, y eso. Bueno, el driver, como dije, es el controlador del hardware y está dedicado a darle como las instrucciones más bajo nivel. Uno puede llegar a hacer cosas a ese nivel, no es lo común. Nosotros no vamos a dar mucho de eso. Y el runtime es el que me da una API que funciona en C, Fortran, C++, para poder interactuar con el dispositivo. ¿Tá? En este nivel es en el que vamos a trabajar la mayoría del curso. Cuando yo trabajo en CUDA, veo la GPU como un dispositivo de cómputo, como decía, capaz de ejecutar un número muy elevado de hilos. ¿Ah? Y esto que es importante, que no es evidente, pero viene emparentado con de dónde nacieron las GPUs, que nacieron como un dispositivo secundario de la PC. La GPU no puede funcionar sola. Yo no puedo conectar una GPU a que haga cómputo sola. O sea, la GPU funciona como un coprocesador de la CPU y yo siempre necesito una CPU para poder operar una GPU. ¿Ah? Y bueno, cuando hablamos en esto vamos a hablar de host al referirnos a la CPU y de device al referirnos a la GPU. Por ejemplo, hoy les mencionaba que Intel en un momento sacó Xeon Phi. Los Xeon Phi funcionaban sin una CPU. Vos podías conectar un equipo solo y que funcionara, ¿no? Pero bueno, las GPUs nunca se plantearon eso como objetivo. Entonces, ¿cuándo va a ser nuestro caso de uso más relevante? Bueno, si yo tengo una aplicación que se ejecuta muchas veces y trabaja de forma lo más independiente posible sobre diferentes datos, eso lo voy a poder aislar en una función que se va a ejecutar en el dispositivo mediante muchos hilos de ejecución. O sea, cuanto más se parezca a eso, el problema que yo tengo que resolver, mejor le va a ir a la GPU, que es lo que decía hace un ratito. Entonces, la función la voy a compilar usando un conjunto de instrucciones del dispositivo
y el programa resultante, que se llama kernel, se descarga en el dispositivo. Cerrá ahí un poco. Para la ejecución. Bueno, el curso va a estar centrado en CUDA y en las arquitecturas de NVIDIA. Como decía, en los últimos años AMD históricamente no le había dado tanta bola a las GPUs, pero en los últimos años ha comenzado a darle más bolilla. Empezó a pasar eso de que, por ejemplo, lo vamos a comentar un poco cuando veamos la parte de OpenCL, pero OpenCL no se usaba mucho y ahora hace unos años sacaron el lenguaje de este HIP, que realmente es un avance y un intento de disputarle a CUDA como ese casi monopolio que tenía de las tarjetas de cosas. Lo que sí no vamos a entrar en muchos detalles de las tarjetas AMD, ATI, porque, porque bueno, tienen características un poco distintas y en general no es algo que dominemos tanto. Eh, para terminar, en todo este momento es complicado, ¿verdad? Ahora ya sé que hay que terminar 10 minutos antes, ¿no? Bueno, yo les hablé mucho de comparación de performance y les dije, bueno, fíjense que estas son mucho mejores, saqué esas gráficas, todo eso lo saqué de las CUDA Programming Guide viejas, lo tenía de hace unos años. Uno puede decir, bueno, pero esos números son así, es verdad, o sea, no es marketing, no es que te dibujan esas gráficas para... Entonces vamos a bichar a bichar un poco eso. Si uno mira lo que está reportado ahí de los picos teóricos de performance en los últimos años, ¿tá? La clase que viene vamos a entender un poco por qué pasa eso, pero se está hablando de una diferencia de 1000, ¿tá? Para el 2025. O sea, la performance de la GPU mejora 1,5 por año y las de performance, perdón, la performance de un hilo solo de una CPU mejoraba de a 1,5 hasta el 2005, 2006 y después se entancó y ahora solo mejora 1,1 por año. ¿Tá? Entonces cada vez le va sacando más ventaja. ¿Tá? Entonces, vamos a verlo, lo saqué de hoy para no aburrir y la clase que viene vamos a entender por qué pasa eso. ¿Tá? Lo cual, esto está vinculado con la diferencia de las arquitecturas. ¿Tá? Cuando les dije que hay diferencia en todo esto, lo del control y todo eso, es importante que uno tenga en cuenta que en la CPU hay un montón de los transistores que yo voy a estar usando que están dedicados a hacer otras tareas, ¿no? Cuando yo tengo ejecución secuencial en la CPU, por ejemplo, para que sea eso lo más eficiente posible, yo tengo predicción de branches. Por ejemplo, si yo tengo un if en el código, el, el procesador intenta adelantarse a qué instrucción yo voy a ejecutar después. Porque si se acuerdan de cómo funciona el ciclo de instrucciones, yo cargo instrucciones, ejecuto, cargo instrucciones, ejecuto. Si yo no sé qué instrucción es la próxima que viene, no la puedo cargar y no puedo ejecutar. Entonces me quedarían ciclos ociosos de la CPU. Eso, la clase que viene retomo un poquito más. El prefetch de memoria, ir a buscar datos antes de que yo los precise para que la computadora esté todo el tiempo procesando. Ejecución fuera de orden, que también es cuando me pasa eso de que tengo alguna predicción de branch o algo que no funciona del todo bien, mucho en calle de datos. Entonces, esto es de, no me acuerdo de cuál, de Halem, de esa microarquitectura. La parte de CPU que se dedica al cómputo es solamente esta parte que está acá. Eso es lo que hace cuenta. Todo el resto es circuitería que está para que la ejecución secuencial sobre esa CPU sea lo más eficiente posible. Bueno, la GPU prescinde de todo eso y pone más cosas a procesar. No vamos a volver sobre eso, pero voy a mostrar acá unos números más o menos para que vean que eso es coherente. Si yo quiero calcular el pico teórico de performance, lo que tengo que hacer es agarrar la cantidad de cores, la frecuencia a la que trabajan esos relojes y la cantidad de operaciones que pueden hacer en paralelo en cada ciclo del reloj.
¿Ah? Em, bueno, entonces acá tengo un tema de si trabajo en simple o doble precisión que me va a permitir calcular más operaciones en un caso que otro. Entonces, por ejemplo, estas CPU son de hace unos años, pero son las CPU y la GPU que estoy usando son parejas en años, ¿no? Esta era una computadora de servidor, o sea, es un Westmir de 6 núcleos, ¿sí? De 6 cores. ¿Ah? 8 operaciones de simple precisión por ciclo por core y 4 operaciones de doble por ciclo por core. Tenía 6 cores y funcionaba a 3.46 GHz. Entonces tengo el pico en simple, son los 6 cores, 3.46 que me permite trabajar el reloj y las 8 operaciones que puede hacer. Eso me da 166 gigaflops. Fíjense que cuando paso a doble, como la cantidad de operaciones que puedo hacer es la mitad por ciclo, baja a la mitad. Y si yo tuviera una computadora cargada todo el tiempo, fíjense que el hyperthreading no me agrega cores. Lo que hace es que cuando el core queda ocioso, otro hilo ejecuta, pero yo no puedo ejecutar más tiempo que ese. Eso es, en todos los ciclos de reloj estoy ejecutando todas las instrucciones posibles en todos los cores posibles. Más performance que esa no hay. Esos son los picos teóricos. ¿Tá? Veamos qué pasa en GPU con las 480, esas que les dije que teníamos ahí, que ya están completamente sacadas de circulación. Empiezan teniendo ya 480 CUDA cores y operan en un reloj bastante más lento, o sea, 1401. Es una tarjeta que salía a clase en comparación con un servidor que salía a $1.600 y permitía hacer 2 operaciones de simple precisión por ciclo por core y media, ¿ah? De doble, o sea, ¿no? O hace una cosa o la otra. ¿Ah? Entonces, si miro el pico en simple precisión, es 480, que es la cantidad de cores, por el reloj, por el 2 de las operaciones que permite hacer de simple precisión, y eso me da 1000 precisión, y eso me da 1344.9. ¿Ah? Y en doble precisión es un poco menos, o sea, es 4 veces más rápido que ese servidor. ¿Ah? Bueno, esto no sé cómo se sigue dando hoy en día en arquitectura, pero ojo con esto. Todas las cuentas que dice acá y que aparecen, 1 mega y 1 giga son 1000 y no 1024. Los fabricantes, yo creo que en arquitectura acá lo seguimos enseñando con 1024. Los fabricantes hace años que se dieron cuenta que si dividís entre 1000 las números más grandes, que si dividís entre 1024 y hacen las cuentas con 1000. eh, Como pueden ver, las GeForce tienen peor desempeño en doble precisión. Y bueno, las de servidor las tarjetas de servidor, no puse acá un ejemplo, permiten hacer más operaciones por ciclo, pero suelen ser más caras, sobre todo en doble precisión. Eh, Hablamos también de las transferencias de memoria. Entonces, veamos un poco con estas dos, que realmente esa diferencia de números también es así. Entonces, ¿cuál sería la tasa de transferencia de memoria? Bueno, yo tengo que agarrar el ancho de la interfaz de memoria y multiplicarlo por la frecuencia con la que trabaja esa memoria. Las Westmir usaban un ancho de interfaz de 64 bits, es decir, 8 bytes. Tenían 3 DDR3 de 1333, ¿tá? Que pueden leer o escribir 2 palabras de datos por vez y 4 veces por ciclo de reloj. Es medio un trabalengua, pero ahora lo vemos ahí. Y la frecuencia a la que operaba es 166 MHz. Entonces, si miro el número acá, empiezo teniendo las 3 memorias, después las 2 operaciones, las 4 veces por ciclo que pueden trabajar, los 8 bytes del ancho y el reloj, y eso me da 32 gigabytes por segundo. Y cuando miro la GeForce, fíjense dónde está la diferencia. Es que el ancho de la interfaz de memoria acá y el ancho acá, ¿ah? La frecuencia del reloj es 1848. La memoria es GDDR5, que puede leer o escribir 2 palabras de datos
por ciclo de reloj. Fíjense esto que les decía hoy, de que como es un hardware cerrado en sí mismo, las tarjetas estaban usando DDR5 mientras que las CPUs iban por DDR3. ¿Ah? Eso también explica un poco esto. Entonces 48 por 1848 por 2, 177 GB por segundo. Vamos estudiando ingeniería, los números son coherentes, parecería ser que todo cuadra y que efectivamente las GPUs tienen mucha mejor performance. Teórico, ¿no? Fíjense que acá es todo teórico, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando que todos los ciclos de reloj yo puedo cargar todas las unidades de cómputo y que en todos los ciclos de las memorias yo puedo leer datos que necesito todo el tiempo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Que una CPU que tiene 4 CPUs con una tarjeta que tiene 16.000 unidades de cómputo, ¿qué va a ser más fácil cargar para que funcione? Cargar 4 que sean cosas. En la CPU es mucho más fácil llegar al pico de performance teórico, en la GPU es muchísimo más difícil. O sea, para no decir que ese número es completamente mentiroso y es muy difícil llegar a esa performance. Igual las diferencias son tan grandes que realmente hay una diferencia real. ¿Tá? Pero una mala implementación en GPU capaz que te valía la pena quedarte con un proceso y dejarte. Sí, pero incluso aunque vos tengas 100.000 hilos o una cosa así, si no lográs cargar adecuadamente, capaz que andás mejor que en una CPU, pero estás subutilizando la plataforma un montón. ¿Ah? Entonces, para que Manuel, ya que Pablo no lo va a decir, no pueda decir que soy un vendedor de Nvidia, este es un artículo que publicó Intel eh, por ahí, por el 2010, no me acuerdo, 2011, era cuando estaban las 280 y comparaba la performance de una tarjeta GTX 280 con una i7 tomando implementaciones eh, como de bibliotecas optimizadas, ¿tá? En los procesadores Intel y las de CUDA. ¿Tá? Igual de CUDA no todo esto estaba disponible públicamente, así que no sé bien cómo lo hicieron. Entonces, están haciendo un i7 de 4 cores y una GTX 280 sobre varios problemas. ¿Tá? Estos son algunos problemas clásicos, o sea que acá hay una convolución, acá está este que decía de las transformadas de Fourier, hacer un sort, acá hay esto, multiplicación matriz vector, no sé, varias operaciones así, bastante. Y lo que muestra es la performance relativa, o sea que más de uno quiere decir que la GPU gana y menos de uno quiere decir que la CPU gana. ¿No? Entonces está ahí acá en un caso particular que gana la CPU. Es el server triangular que es No, es la resolución de un sistema triangular. En eso no tenés tanto paralelismo porque cada ecuación depende de la anterior. Entonces, la otra es el sort, que también tiene cierta dependencia. Es por eso que Ah, son dos, está bien, es el sort también. Que tenés cierta dependencia de datos. Después en los otros, cuanto más paralelizables sean, y acá en GJK, que no sé qué es, la performance llega a ser 15. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque está bueno un poco después bajar un poco a tierra todo esto que uno ve y dice, wow, la performance es 1000 veces mejor, 2000 veces mejor. El mundo real no es tan así. También depende un poco del cariño que uno le ponga a sus implementaciones. O sea, ¿qué pasa? Si la implementación en GPU te anda más rápido que la implementación en CPU, vos vas a trabajar más sobre la implementación en GPU y claro, le vas a ir sacando cada vez más performance y vas a ir agrandando la brecha. Capaz que eso no es una comparación del todo justa con una CPU. Este, Pablo y yo no trabajo tanto en esos temas, pero Pablo, Manuel y Ernesto trabajan mucho en álgebra lineal numérica, en la cual tienen la suerte de que hay bibliotecas súper optimizadas, entonces es más fácil compararte contra una implementación súper eficiente en CPU. Pero, por ejemplo, hoy en día, si alguien fuera a hacer una implementación nueva de redes neuronales que va a inventar él y no sé, va a hacer algo, no lo va a hacer en CPU. O si lo va a hacer, será una prueba de concepto y después la optimizada la va a hacer para GPU. Entonces, hay que tener ojo cuando uno hace estas comparaciones de que una parte de la brecha no la esté provocando uno mismo porque una está súper tuneada y la otra no, ¿está?
Es igual un equilibrio difícil porque es eso, si vos no tenés una implementación de referencia contra la que compararte y ya ves que en GPU anda más rápido, no vas a dedicar, no vas a seguir trabajando en la CPU. Está bien, la performance de la GPU es mucho mejor que la de la CPU. No se crean que van a lograr implementaciones 1000 veces más rápido que una CPU haciendo este, en este curso, ¿no? Este, se pueden llegar a lograr, pero en áreas súper específicas y con muchas particularidades. Y ver una performance de CPU, una performance real de más de 100 o más de 100, no sé, 200, algo mal le estás haciendo en la comparación seguramente. No ¿Ah? sincronizar. Bueno, ¿se entendió un poco esta idea? ¿Ah? Bueno, dejamos entonces por ahí por hoy. El miércoles seguimos con la clase teórica. Vamos a hablar un poco de computación paralela, entender por qué funcionan un poco estas cosas a bajo nivel en la CPU y entender un poco cómo surge el paralelismo en las CPUs. Y la semana que viene empiezan con cosas de práctica. Lo que te falta ahí decir es que la AMD sale en la mitad. Eso es. Ah,